empezamos nuestra reunión. No sabemos muy bien qué conocéis de Etiopía, de su contexto, del país, de su historia. Entonces, bueno, siguiendo un poco la línea que estábamos trabajando desde Bosco Global de hacer una presentación de los países y las presencias que tienen los salesianos y Bosco Global a través de ellos y de la salesiana, pues hemos hecho una presentación del país. Pues mira, queríamos eso, que tuvierais así una pequeña introducción, ¿no? de lo que es el país. Esta es su bandera y a mí me pareció muy representativo el hecho de que los colores, ¿no? Los colores representan, por lo visto, el azul de la estrella, ¿no? Representa la paz y la democracia. Ahora luego os explicará a Teresa pues, la situación del conflicto, ¿no? La estrella dorada representa la igualdad entre hombres y mujeres de todos los grupos étnicos y religiosos y los rayos reflejan el futuro libre, justo y brillante, ¿no? No sé si sabéis dónde está Etiopía. Aquí esto es una especie como de juego que hemos hecho en el que colocas en el mapa el país. Y bueno, pues Etiopía está en el Cuerno de África y alrededor de estos países pues está Eritrea, que es la que le corta el acceso al mar, ¿no? Somalia, Djibouti, Kenia, Sudán y Sudán del Sur. Bueno, no me voy a detener mucho más aquí, este es un poco el relieve. Sí me parece interesante que veamos la escala, ¿no? Es el segundo país más poblado de África y la población es, el 70% es una población rural que vive en el campo. Y bueno, para que veáis un poco la proporción que parece que en los mapas siempre vemos que los países africanos son muy pequeñitos, pues Etiopía es bueno, es el más del doble en extensión que España, ¿no? Bueno, aquí habíamos buscado una presentación de la capital, ¿vale? Que, bueno, que si tenéis un ratito y os da curiosidad, pues le podéis echar un vistacito. Addis Abeba es también la capital de la Unión Africana. Algunos países africanos han hecho una especie de coalición que se llama Unión Africana y Addis Abeba es la capital también de este cónclave de países, ¿no? La economía del país, pues bueno, hace que Etiopía sea la quinta mayor economía en África subsahariana. El 70% de la población trabaja en la agricultura, sin embargo, la agricultura no es su mayor fuente de ingresos. Hoy día su mayor fuente de ingresos es el sector servicios. Están desarrollando una tecnología muy potente, sobre todo en cuanto a telecomunicaciones. De hecho, ahora mismo Etio Telecom, que es la empresa principal de telecomunicaciones en Etiopía, pues es el mayor operador de telefonía móvil en África, con lo que eso supone hoy día en esta era en la que vivimos, ¿no? Y bueno, pues es un país muy joven. Pensad que en España la edad media es de 45 años y allí la edad media es de 25. El 62% de la población tiene 25 años. Es un país muy, muy joven. La esperanza de vida, pues son de 66,6 años, ¿vale? A diferencia de España que es 83. Hoy, José María Torrens. Buenas, José María. No sé si se ha llegado a conectar. Está conectándose. Bueno. El nivel económico, pues es un país muy pobre. De cada 100 personas, 31 viven en una situación de extrema pobreza. Entonces, bueno, pues es uno de los países más pobres del mundo. La diversidad, pues Etiopía, en Etiopía conviven 80 grupos étnicos y algunos incluso todavía hay tribus en zonas muy, muy recónditas del país. El idioma oficial es el amarico. Sin embargo, es curioso que solamente el 30% de la población lo habla. En la Constitución
hay especificado que se reconoce la igualdad de todas las lenguas, pero en la práctica esto no es así, ¿no? El idioma más hablado es el oromo, que es un idioma tribal, pero luego hay 4 familias lingüísticas que de esas familias lingüísticas derivan en otras tantas idiomas, ¿no? Entonces, Te has silenciado, Georgina. Georgina está silenciada. No sé, Sigue no sé. Ahora, ¿ahora? Ah, sí. perdón, que le había dado sin querer. Pensar, ¿no? En España, que en el que estamos con catalán, valenciano, gallego, vasco, pues imaginaros multiplicarlo por 80. O sea, una cosa increíble, ¿no? Desde nuestro punto de vista español, europeo. A mí me llamó mucho la atención esto, que yo no lo sabía, me ha parecido muy curioso encontrar esto cuando hemos estado montando esta presentación. Es el único país africano que nunca ha sido colonizado, excepto un periodo muy pequeñito en el que hubo una ocupación italiana. Los etíopes se sienten muy orgullosos de haber sido ejemplo de la lucha anticolonial, ¿no? Y se engalanan de eso, ¿no? Y también me parece muy curiosa esta puntualización, ¿no? De que la emperatriz, que no sé cómo se pronuncia, Ceditu, Ceuditu. Ceuditu, gracias Teresa, Sí. pues fue la primera mujer de la historia contemporánea, ¿no? que ha gobernado un país de 1916 a 1930, ¿no? Aquí os hago un pequeño apunte sobre el conflicto bélico, aunque ya luego Teresa, ella os va a explicar un poquito mejor, pero bueno, para que entendáis la situación, ¿no? Tampoco nos hemos querido remontar a muchas notas históricas porque, bueno, ya el que esté interesado ya las puede mirar, ¿no? Pero sí apuntar algunas cosas, ¿no? Un poco la forma en la que se construye el país, como pasa en muchos países africanos, ¿no? Pues en cierta manera obligan a convivir a distintas etnias, a distintas tribus, a distintas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso en concreto, la zona de Tigray, que es la zona que está al norte del país, bueno, pues hay una lucha de poderes con el gobierno actual porque el presidente que hay actualmente pues no es de la etnia esta, ¿no? Entonces venían gobernando, corrígeme si me equivoco, Teresa, venían gobernando los presidentes anteriores si pertenecían a esta etnia, a esta zona del norte, y el nuevo presidente pues no es es otra etnia. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí en esta lucha de poderes, que además como siempre, los terceros países pues intervienen en la sombra, ¿no? para beneficiarse de alguna manera económicamente del conflicto, pues de ahí, ¿no? Es muy paradójico que el presidente actual recibió el Premio Nobel de la Paz hace un par de años por poner fin a la guerra de Eritrea. Si recordáis en los mapas anteriores, Eritrea es el país súper pequeñito que está al norte de Etiopía y que es la que separa a Etiopía del mar. Bueno, pues después de la conquista esta que hubo de los italianos, se unificó el país y luego Eritrea pues siempre ha luchado por su independencia, ha habido varias guerras, varios conflictos, etcétera, etcétera. Perdón. Y gracias al presidente, que ahora Teresa os dice el nombre porque yo voy a quedar muy en ridículo diciéndolo, pues este presidente consiguió que se llegara al fin del conflicto en paz, ¿no? Sin más derramamiento de sangre. Pues hace ahora un año justo comenzó el conflicto bélico, pues porque este presidente ordenó una ofensiva militar en esta zona de Tigray, ¿no?
Se supone que el conflicto iba a durar poco y ya pues llevan un año en el que ya se está empezando a hablar de genocidio por la cantidad de personas que han fallecido, que han asesinado y que están siendo desplazadas. Y bueno, pues más de 2 millones de personas desplazadas. Imaginaos la cantidad de personas que están sufriendo, ¿no? Ahora luego aquí hay una parte de curiosidades, pero eso os lo voy a dejar para que le echéis un vistacillo y así os pique la curiosidad, nunca mejor dicho, ¿vale? Para que el que tenga un ratito pues le eche un vistazo, ¿no? Y son anécdotas más del país, no de la cultura, el deporte, etcétera. Os vamos a enseñar la presencia salesiana en Etiopía, ¿vale? Los salesianos llegaron al país en 1975, más o menos igual que la salesiana, y bueno, tanto salesianos como salesianas pues tienen presencia en varias zonas del país. 4 de ellas, que son estas que están aquí, son las zonas del conflicto, ¿vale? Esta es la zona de Tigray de la que os hablaba, es la zona del conflicto. También están, bueno, pues en todas estas zonas, Addis Abeba, que es la capital, y bueno, toda esta zona, ¿vale? Y ya pues le dejo a Teresa, a ver que esto se me ha quedado pillado. Vale, pues ahora lo retomamos todo. Gracias, Georgina. A ti. Bueno, eso, como apuntes un poco a lo que, desde luego, si alguno tenéis alguna duda o algo que queráis preguntar, me interrumpís y ya está, ¿eh? Que si no yo me lanzo y acabamos mañana por la mañana. Bueno, yo vaya por delante que no soy una experta, yo lo que he podido, el conocimiento que yo pueda tener, pues proviene de los años que viví en Etiopía y del interés con el que obviamente todavía pues sigo la realidad del país, ¿no? Entonces, hablaba Georgina de que hay muchísima diversidad étnica, hay también muchísima diversidad religiosa y esto no es indiferente. La religión tradicional de Etiopía es el cristianismo ortodoxo, es una iglesia de las denominadas iglesias coptas, la de Etiopía concretamente se llama iglesia Tewahido, llaman, bueno, sí. Y entonces esa es la religión tradicional del país, que la practican un 40 y algo por ciento de las personas. Hay otro entre 30 y 40% de personas musulmanas, sobre todo vinculadas al grupo étnico de los oromos. Los oromos tradicionalmente son musulmanes. Luego habría un 18% de iglesias protestantes con ya pues muchísima implantación, o sea, la mayoría del clero protestante ya, bueno, el clero, los pastores, ¿no? Son personas locales, la mayoría ya. Y la Iglesia Católica engloba a un 0,8% de la población nada más. O sea, la Iglesia Católica es muy minoritaria en Etiopía. Y de hecho, hasta hace muy poco ni siquiera estaba reconocida como una iglesia en el país. O sea, tienen permiso para operar, para estar, pero no estaba reconocida al nivel de las demás iglesias. Este reconocimiento, por ejemplo, sí que se lo ha dado Abiy, el presidente actual, ¿vale? Entonces, sobre la historia reciente, bueno, Etiopía, como ya ha comentado Georgina, no ha sido colonizada. La única ocupación que tuvo fue 5 años, entre 1935 y 1941. En 41 entraron los italianos, entró el fascismo de Mussolini. Mussolini quería agrandar este imperio italiano que se había montado en la cabeza y mandó gente a Etiopía, donde ya habían intentado invadirlo en 1895. Sí, hubo una primera invasión italiana de Etiopía. En aquel momento, en 1895, los etíopes consiguen echar a los italianos y en 1935 Italia lo vuelve a intentar y lo consigue durante 5 años realmente. Lo que pasa es que fueron 5 años de conflicto, por lo tanto, no podemos hablar de una colonización, de hecho no se considera una colonización. En 1941 el apoyo del ejército británico permite recuperar el gobierno de Etiopía en aquel momento, que era un gobierno, el cabeza de gobierno era el emperador Haile Selassie, que fue el último emperador de Etiopía. Etiopía tradicionalmente ha sido pues eso, un imperio,
efectivamente. Y entonces el último emperador fue Haile Selassie, que fue depuesto en 1974. Voy allí porque es bastante vital para el conflicto que se está produciendo ahora. En 1974 el emperador es depuesto por una junta de gobierno comunista. Esto da lugar a una dictadura de carácter comunista encabezada por un señor que se llamaba Mengistu Haile Mariam, que estuvo 17 años. Esta dictadura acaba cuando el gobierno, cuando los militares del Tigray dan un golpe de Estado y ponen a un primer ministro que se llama Meles Zenawi. Esto fue en 1995. Meles Zenawi, que es un militar del Tigray, ha sido primer ministro de Etiopía desde 1995 hasta 2012. En 2012 fallece, tuvo un cáncer, falleció. Entonces, este gobierno de Meles Zenawi ya no era una dictadura marcadamente comunista, pero sí que podemos hablar de una dicta blanda. O sea, sí que tenía medidas muy represivas, un Estado muy centralizado, la iniciativa pública, por ejemplo, comentaba Georgina, la Ethio Telecom, que sí que es verdad que es el mayor operador de telefonía africano, pero es la empresa pública, es una empresa pública de titularidad estatal. O sea, las telecomunicaciones en Etiopía están todavía en monopolio del gobierno y como eso muchísimas cosas más, ¿no? El sector agrícola está también totalmente en manos del gobierno. No ha habido un impulso de la iniciativa privada. Se ha concentrado todo en manos del gobierno. Entonces, en 2012, como os digo, fallece este señor. Se nombra un primer ministro, siempre al interno de este partido de las élites del Tigray, ¿vale? Se nombra otro primer ministro, o sea, sigue habiendo elecciones, pero estas elecciones en Etiopía siempre son un poco con una cierta debilidad. No son elecciones reales porque nunca se ha dejado espacio a la oposición. La oposición tradicionalmente ha sido reprimida, ¿vale? Encarcelada. No estamos hablando de una represión brutal, pero bueno, en ciertos momentos sí, no ha habido un lugar de verdadera democracia, de verdadero diálogo. Y tampoco ha habido, y esto tampoco es indiferente, tampoco ha habido líderes fuertes de oposición. No ha habido así una figura que haya conseguido aglutinar a toda la oposición. Era una oposición bastante minoritaria, oposición política estoy comentando, ¿vale? Bastante minoritaria y bastante fragmentada. Entonces, en 2012 se pone otro primer ministro, sí que se van haciendo elecciones. En 2015 empiezan una serie de revueltas en la Oromia, ¿vale? Que es una de las regiones de Etiopía que está en el sur, al sur de Addis Abeba y que, como ya decía también Georgina, es donde básicamente se sitúan los Oromo, que son el 60% del país y que tradicionalmente no han tenido participación en el gobierno. El gobierno estaba dominado por unas élites del Tigray y de hecho hasta 2012 y bueno, y en los últimos años también todo el desarrollo industrial que ha cometido el gobierno se ha centrado en el Tigray. O sea, el conflicto, más allá del conflicto de la pérdida de vidas humanas, lo que está también es destrozando toda la iniciativa industrial. Etiopía se había situado como un mercado competitivo para la mano de obra sin cualificar, las cosas como son. Entonces estaban llegando muchas empresas textiles y todas, la mayoría se localizaron en el Tigray, las fábricas, ¿no? Por ejemplo, Calcedonia tenía una fábrica enorme en Adua y creo que, bueno, en el momento están todas cerradas. Había también subcontratas de Inditex que también tenían fábricas enormes y bueno, esto como tema de desarrollo. Entonces, de 2015 a 2018 se desencadenan todas estas revueltas y el mismo partido del gobierno nombra a Abiy Ahmed como primer ministro. ¿Vale? Abiy Ahmed es una persona, él de religión, es de familia musulmana, de religión creo que es protestante, si no me equivoco, y sí que uno de sus padres o madres debe ser del Tigray, pero el otro es oromo. O sea que, bueno, ya estamos hablando de una persona que en cualquier caso es de dentro del partido. O sea, este es un militar de carrera, se ha hecho cargo de la inteligencia etíope durante muchísimos años. Entonces es alguien de dentro del partido, pues que podemos decir que un poco les ha salido, digamos, rana, ¿no? Pero sí, bueno. Cuando él llega en 2018, que como os digo no es elegido, sino que es el propio partido lo elige, en respuesta a todas estas revueltas en la Oromia,
bueno, escuchando realmente las protestas de la Oromia, ¿vale? Entonces él empieza una serie de medidas que en ese momento sí que desencadenan una ola como de esperanza y de apoyo popular muy fuerte. O sea, la paz con Eritrea ya llevaba muchos años firmada, pero nunca se había hecho efectiva. Siempre había problemas en la frontera de idas y venidas. Él llega y en 3 semanas se reúne con el presidente eritreo y el presidente eritreo llegó incluso a visitar a Addis Abeba. Él va a Asmara de visita también, se vuelven a reabrir los vuelos, se vuelven a reabrir las embajadas y aquello pues le mereció el Premio Nobel de la Paz. ¿Vale? Aparte de eso, ¿qué hizo? Y en un tema que a nosotros nos interesa bastante más, también promulgó una nueva ley en 2019 sobre las ONGs. El partido anterior tenía una ley que había promulgado en 2009 que originó la ilegalización de las ONGs que se dedicaban específicamente a la defensa de derechos humanos. Es decir, hasta 2019, Amnistía Internacional y Human Rights Watch estaban ilegalizadas en Etiopía, las echaron del país, no podían operar allí. Abiy, que es este nuevo presidente, llegó y en 2019 promulgó una nueva ley. Además, no está mal, quiero decir, porque realmente ni siquiera no nos llama organizaciones no gubernamentales, nos llama organizaciones de la sociedad civil, que yo creo que es una denominación más ajustada, ¿no? No te define por lo que no eres, sino por lo que eres. Organizaciones de la sociedad civil. Promulga una nueva legislación y todas estas ONGs dedicadas a la defensa de derechos humanos, pues de hecho han podido volver al país. Vale. A nivel político, él desmantela prácticamente el partido que había dominado por esta gente del Tigray y él lo que propone es revisar el modelo de federalismo. Etiopía es un estado federal, no son regiones, son estados federales realmente. Entonces sí que deberían de tener un nivel mayor de autonomía. Este federalismo que marca la Constitución tiene grietas, bastantes. Y básicamente, quiero decir, una de las cosas que se le echan en cara ahora a la gente del Tigray es que han tenido 30 años para perfeccionar este federalismo y hacerlo como ellos querían. Entonces parece que un poco se han despertado pues ahora que les han sacado del poder y al final un poco la duda que queda es si la reivindicación de ahora responde a una reivindicación territorial o étnica, queriendo, o si verdaderamente responde simplemente a que han sido apartados de las esferas de poder. En cualquier caso, Abiy adopta una medida que es muy simbólica y que muchos etíopes la han visto, bueno, la han apoyado, que es el eliminar en las tarjetas de identidad la pertenencia étnica, como sucede en algunos otros países. En las tarjetas de identidad etíopes, en la cédula de identidad, había la obligación de que tú pusieras a qué etnia pertenecías, lo cual ocasionaba mogollón de problemas porque la inmensa mayoría de la gente, pues obviamente mi padre es de un lado, mi madre es del otro y allí nadie se aclaraba. Pero bueno, esa necesidad estaba. Abiy esto lo ha suprimido. Entonces ha fundado un nuevo partido que se llama Partido Prosperidad y con el que en teoría lo que busca es avanzar en la democratización, que era una prioridad que no había hasta ese momento. El modelo de desarrollo que se había propuesto, y esto también lo quería comentar hoy en el tema de desarrollo, en Etiopía hasta ahora tradicionalmente el modelo de desarrollo propuesto iba encaminado a lo que este Meles Zenawi, que estuvo durante 17 años en el poder, él decía que su objetivo era poner un plato de injera, que es la comida tradicional etíope, en todas las mesas del país. Y que ese objetivo era prioritario respecto a otros como la democratización o el respeto a los derechos humanos. Él incluso llegó a afirmar que la democracia no era el mejor sistema para el desarrollo económico y social del país. Que la democracia era la solución a una dictadura, pero que no era la solución para el desarrollo económico. Y en esto, pues además, estaba bastante apoyado pues, por gente como Muhammad el-Gaddafi en Egipto, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco de la historia reciente, porque esto era hasta 2012 era así. Entonces se apostó por un modelo de desarrollo que seguía el modelo asiático, es decir, con un Estado central sumamente fuerte y el tema, por supuesto, de derechos humanos, de participación, de incluso igualdad de género, pues absolutamente secundario. Lo que se buscaba era, bueno, pues que la economía etíope
O sea, el objetivo principal era que creciera la economía etíope un 10% del Producto Interior Bruto cada año. Y eso se logró. Se logró a través de unos planes quinquenales de desarrollo. ¿Qué pasa? Que este desarrollo, porque sí que se ha publicitado en los últimos años este desarrollo económico de Etiopía, diciendo que era la economía que más ha crecido en todo el continente africano, es verdad, pero ha incrementado, y esto también lo ha dicho Naciones Unidas, la desigualdad. Era un país donde tradicionalmente convivían gente de muy distintas clases sociales, era un país seguro, en el sentido de que no había... Addis Abeba es una ciudad, yo creo que es la capital más segura de todo África, era la capital más segura de todo África. Y esto era una gran ventaja, ¿no? Tanto para atraer inversión como, bueno, pues como para los propios etíopes, ¿no? Obviamente. Pero este desarrollo económico enfocado de esta manera ha ocasionado una desigualdad que también se está traduciendo pues, en una mayor violencia a nivel especialmente de las principales ciudades, ¿vale? Y bueno, y en más, sí, no es un desarrollo que esté considerando a todo el mundo. Vale, entonces, en este contexto, ¿qué ha pasado en el Tigray? O por lo menos lo que parece que ha pasado, ¿no? Como os digo, hay un descontento creciente entre la gente que tradicionalmente había ocupado las esferas de poder hacia todas estas reformas que se han emprendido. Se le echa en cara a Abiy que, como os digo, él no ha sido la primera vez no ha sido elegido democráticamente, ¿vale? Él fue elegido por el partido que estaba en el poder. Entonces, a todo esto había elecciones programadas para 2020 y Abiy dice que no las va a hacer por el coronavirus. Ante esto, en el Tigray organizan sus propias elecciones regionales donde sale elegido el Frente de Liberación del Tigray, que es el partido tradicional regional de allí. Son elecciones que el gobierno de Addis Abeba dice que no son válidas, con lo cual el gobierno de Addis Abeba desconoce el gobierno regional del Tigray, les cortan también la financiación regional y el gobierno del Tigray desconoce al gobierno de Addis Abeba, se declaran independientes. En este ambiente, pues la tensión sube y hay un ataque a un destacamento del Ejército Nacional y allí el Ejército Nacional, bueno, allí el presidente ordena la invasión del Tigray. Como decía Georgina, era un conflicto que habían dicho que iba a ser rapidísimo, que era una cuestión de un par de semanas y un año después, pues aquí estamos. Algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Yo obviamente no tengo ni la capacidad ni las ganas de dar razón a nadie ni demás. Pero sí que hay algunas certezas que yo creo que es interesante que, bueno, pues tenerlas presentes un poco, ¿no? En primer lugar, que el conflicto no va a acabar a corto plazo, no parece. Ninguna de las dos partes verdaderamente parece que están interesadas en un diálogo. Entonces, de momento no va a acabar. El frente de guerra va y viene y va. Y de hecho, bueno, hoy leía que el gobierno central ha recuperado la ciudad de Lalibela, que es una ciudad histórica por las iglesias que tiene excavadas en la roca, que son patrimonio de la UNESCO. Quiero decir, hace 2 semanas la habían cogido los del Tigray y hoy decía el gobierno, no, hace 2 semanas la había liberado el gobierno y hoy decían los del Tigray que la habían recuperado. Pues bueno, no se sabe muy bien, va y viene el frente de guerra. Es bastante significativo también, y de esto no se está hablando mucho, el papel que están jugando en este conflicto los medios de comunicación y las redes sociales, sobre todo. Se están usando por los dos bandos las redes sociales para difundir odio y para difundir noticias falsas. Y esto es bastante novedoso, sobre todo teniendo en cuenta que verdaderamente Internet en Etiopía no tiene cobertura en todo el país ni siquiera. O sea, es más una cuestión que se usa como estrategia bélica de cara a la opinión internacional, ¿no? Y sí que es verdad pues que eso y ha habido gente que ya lo ha alertado, que se han usado redes sociales, se están usando redes sociales, la guerra se está luchando también en Facebook, se está luchando en Twitter con llamados sobre todo al odio por ambos bandos. En este contexto también el primer ministro ha llamado a la población civil a armarse y esto en la historia de un país pues es bastante dramático, ¿no?
Si armamos a la población civil, vas hacia una violencia crónica que más allá, que permanecerá incluso finalizado este conflicto específico, ¿vale? La mediación internacional en este momento no está dando resultado, ni la de la Unión Africana. La Unión Africana, para que os hagáis una idea, es como la Unión Europea, pero en África. Es decir, también tiene una labor, o debería tener una labor de mediación en conflictos internos. Además, es una idea que no es casualidad que esté en Addis Abeba, o sea, es una institución que está en Addis Abeba porque uno de los grandes impulsores de la Unión Africana fue el último emperador etíope, ¿vale? Entonces, la mediación en este caso de la Unión Africana no está dando resultado. Otros que han querido mediar han sido los Estados Unidos y tampoco está dando resultado. Es más, el gobierno central ha emprendido una campaña contra esta mediación de Estados Unidos, ¿vale? Sí, porque se acusan mutuamente de que Estados Unidos apoya al otro. Entonces no se sabe muy bien. Al final Estados Unidos parece que se apoyan a ellos mismos y ya está. Pero bueno. Lo que hay de fondo en este conflicto es la definición, como os decía, del modelo de federalismo que quiera tener Etiopía. El temor, ¿cuál es? Que se desplace, que se desgaje Tigray y luego le sigan otras regiones. Que sea un temor real o no, pues yo tampoco lo sé, porque no todo el mundo tiene los recursos que tenía el Tigray para hacerse independiente. Si pienso en la Oromia es una región que teniendo muchísima riqueza agrícola, industrialmente está bastante en paños menores. No lo sé. Otro actor en el conflicto que es muy importante tener en cuenta es Eritrea. Eritrea, como os ha dicho Georgina, es el país que hay encima. Antes eran un único país, lo que se conocía como Abisinia, luego se desgajaron y hubo conflicto. ¿Por qué Abiy lo tuvo tan fácil, entre comillas, para certificar la paz con Eritrea? Pues porque Eritrea lo que quería era que estas élites del Tigray salieran del gobierno central. Entonces, ahora Eritrea está combatiendo con el gobierno de Abiy, ¿de acuerdo? Y aparentemente, además, con un ejército bastante despiadado. Sobre el tema de violaciones a derechos humanos, sí que ha habido una comisión de Naciones Unidas, una comisión en la que el gobierno etíope ha impuesto su participación, el gobierno central. Sí que se han publicado unas conclusiones, son unas conclusiones imperfectas porque no han tenido acceso a toda la zona del conflicto. Parece evidente que hay violaciones a los derechos humanos muy serias y muy graves por ambos bandos. No sé si se llegará a la tipificación como genocidio. Cuando hablamos de genocidio hablamos, pues eso, de una tipología de penal internacional que tiene sus cosas. Yo no sé si se llegará a tipificarlo como eso. Sí que es verdad que ambos bandos están, bueno, pues eso, están en conflicto, ¿no? Sí que es verdad también por parte del gobierno federal que hay una represión contra la población de origen tigriño en todo el país. Ha habido detenciones aleatorias, no sé si lo escuchasteis, hace unas 3 semanas ha habido detenciones incluso de salesianos que ya han sido liberados todos, pero algunos ha pasado, o sea, algunos lo liberaron hace 2 días por ser del Tigray, ¿no? Básicamente, y por haber ayudado por el proyecto que hoy también nos ocupa, por el tema de la ayuda humanitaria que se ha mandado. Y entonces, pues este es un poco el contexto de Etiopía en este momento, que es muy complicado. A todo esto, pero lo que pasa es que eso igual es ya demasiado para hoy, está el conflicto de la presa del Nilo, ¿vale? El gobierno este del Tigray, cuando estaba en el gobierno central, Meles Zenawi, que era el primer ministro, ideó esta mega presa en el nacimiento del Nilo. Uno de los ramales del Nilo nace en Etiopía. Esta presa se ha empezado a llenar ahora y entonces allí tienen la oposición de Sudán y de Egipto que tienen miedo de que esto les corte el caudal del Nilo, ¿no? Egipto depende absolutamente del caudal del Nilo y se opone al llenado de esta presa que sería, me parece, la tercera del mundo en magnitud, es para producción de energía eléctrica. Y este pues es otro frente que tienen abierto. Vale, voy a presentaros ahora un poco, así más en Teresa, concreto. perdóname un momentito, Teresa, no sé, vamos, por cambiar un poco también el ritmo y que darle también opciones a la gente que está ahí, porque has hablado un montón de cosas súper interesantes y quizás haya preguntas o alguien quiere saber algo que se os haya quedado ahí. Yo, si os parece,
si no, vamos mirando lo de proyectos y por ahí, que al final es un poco lo que nos... Lo digo porque también vamos de tiempo un poco justo. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, ¿eh? Pero visto que no, vamos a los proyectos y si os parece luego, si se os ocurre los... Sí, es que igual me he alargado de más, pero bueno, adelante. Vale, os presento los proyectos, pues, ¿vale? ¿Te parece, Georgina? Sí, Perfecto. vale. Comparto pantalla. A ver dónde la tengo. Vale. Os comparto aquí. Vale, bueno. A ver, actualmente como Bosco Global, que obviamente recopilamos también el trabajo que se estaba haciendo tanto en la parte de Vols como en Solidaridad Don Bosco. Vale, a ver, un momento. Uy, ¿saldrá esto por algún lado? Sí. Ahora, vale. Espera que quito esto porque estoy compartiendo la pantalla. Bueno, más o menos... lo voy a poner más para ahí. Vale. Bueno, pues uno de los proyectos que sobre todo apoyamos desde aquí, desde Huesca, y os lo presento brevemente. Es una realidad que se llama, que es donde estuve yo 8 años trabajando, el Centro Juvenil Don Bosco de Mecanisa, ¿vale? Esto es pues en la mejor tradición del oratorio salesiano. Es un centro de día para niños y niñas en familias de familias en situación de vulnerabilidad que se sitúa en el barrio de Mecanisa, que es un barrio en la periferia de Addis Abeba. ¿Vale? Es un centro de día que ofrece un apoyo integral a estos niños. No es un centro residencial, van durante el día y luego a la tarde pues ya vuelven a sus familias. Como actividades hay un servicio de comedor, hay un acompañamiento y asistencia en salud, o sea, hay una enfermería y se les acompaña y se les financia los gastos de salud. Hay acompañamiento y mediación familiar, ¿no? Hay apoyo extra también pues, con alquileres y otros servicios a familias especialmente vulnerables. Hay un servicio de guardería con 4 clases que están funcionando. Hay un apoyo a escolarización, es decir, los niños están escolarizados en escuelas normales, desde primaria pues, hasta formación profesional, incluso universidad. Se les cubren los gastos, tienen además un apoyo escolar en el sentido de que tienen unas horas de estudio, tutores, pues eso, un ambiente donde estudiar cuando salen del cole y se les da pues todos los insumos que necesitan. Aparte, como os digo, es un centro salesiano, entonces tienen todas las actividades de tiempo libre y recreativas, tanto para los chavales del centro como para pues, otros niños, niñas y jóvenes que pueden entrar del barrio, ¿vale? Entonces, pues esto es una realidad, pues así en grandes líneas, muy, muy salesiana, ¿no? Que busca sobre todo apoyar a las familias. Es un centro que nace del barrio de Mecanisa. Es un barrio de periferia, se estructura en torno al basurero de la ciudad que está ubicado allí. En tiempos el barrio nace siendo un leprosario, luego, porque está allí el hospital de referencia de la lepra para toda Etiopía, luego fue un campo de refugiados de la guerra con Eritrea y cuando era este campo de refugiados es que inicia este centro juvenil, ¿no? Entonces el objetivo es un poco pues, apoyar a las familias en la crianza de los niños y sobre todo ofrecer pues una opción de manera que puedan pues, crecer, educarse y desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Este es uno. El siguiente es el WID Project, Women in Development. Este es un centro que es donde estuve yo 4 años, hasta 2012. Es un centro que se sitúa en la misión salesiana de Zhuhai, en la ciudad de Zhuhai. Zhuhai es una ciudad que tiene 42.000 habitantes y está situada 160 kilómetros al sur de Addis, ¿vale? Este centro actúa en 2 grupos, ¿no? Uno son madres y otros son adolescentes, ¿de acuerdo? Las madres se llama Grupo Tokuma, que en oromo Tokuma quiere decir unidad. Son madres de familia y sobre todo son actividades de formación orientada a la inserción laboral, ¿de acuerdo? Tienen por un lado talleres de formación, talleres en cestería, cocina, repostería, telares, agricultura y ahora han empezado con cerámica y no sé si me dejo alguno más. Bueno, hay corte y confección también.
Y luego tienen acompañamiento familiar. Mientras están en el proyecto se les dan una serie de ayudas para que estas mujeres pasan un año en este proyecto. Para que ese año verdaderamente sea de formación y sea un poco de rediseño del proyecto vital, se les cubren una parte de los gastos familiares durante ese año, ¿no? Para que verdaderamente puedan dedicarse a este proceso de inserción laboral y de formación. Y luego, cuando acaban toda esta formación, o se les ayuda en la búsqueda de empleo, pues digamos, convencional, o si no, también hay un programa de pequeñas actividades generadoras de ingresos a través, pues, de microcrédito. Bueno, es un sistema mixto, ¿no?, entre un capital inicial y el microcrédito. Pues bueno, tienen pequeñas actividades generadoras de ingresos, que pueden ser, pues, una tienda, que puede ser criar pollos en casa, que puede ser, ¿qué más? Pequeñas cafeterías, pequeñas cocinas, etcétera, ¿no? Aparte de este grupo de madres, en el mismo WIT Project de Tsuai hay un grupo de, esto ves, son las madres. Aquí veis, pues, la alfabetización, los telares, bueno, pues algunas actividades, ¿vale? Esto de abajo es una de las tiendas que se abrieron, ¿no? Vale. El grupo Ellisera quiere decir trabajo manual o artesanía en amárico, son adolescentes y jóvenes que cursan estudios medios y superiores, es decir, están en secundaria o ya en universidad o formación profesional. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente van después de los estudios, hacen un par de horas en un taller de bordado y a cambio de eso se les da un apoyo económico para que puedan continuar sus estudios. Este proyecto lo abren los salesianos también para prevenir el abandono escolar de las chicas, ¿no? Se vio que según se iba avanzando en la educación, cada vez había menos chicas porque la mayoría, pues, ya tenían que empezar a aportar, porque las casaban, porque aportar en casa, ¿no?, económicamente, y en muchos casos también porque las casaban, ¿no? Esto sucede todavía hay bastantes matrimonios concertados. Entonces, como una opción de apoyo a la familia para retrasar por lo menos, o incluso, bueno, o que no tengan la necesidad de casarlas, pues se les da esta ayuda a través del taller de costura. Aparte de eso, como sigue siendo un proyecto salesiano, pues también tienen todas las actividades de tiempo libre, tienen apoyo escolar en el sentido de que tienen lecciones de inglés, tienen informática y tienen también sesiones de formación, ¿no? Y estas, pues, son un poco las actividades de las chicas de este grupo, ¿vale? Y esto es en la ciudad de Zhuhai. Dentro de este centro WIT hay varios proyectos que nos han dado financiación, pues, de distintas instituciones. Este año, por ejemplo, el grupo de mujeres, de madres, lo está apoyando el Ayuntamiento de Sabadell. También le apoyan el WIT, la Diputación de Huesca, Ayuntamiento de Huesca y creo que ya está por este año. Pero bueno, sí que... Bueno, hay varios proyectos, eso es lo que quería decir, porque, por ejemplo, en algunos casos se apoya las actividades generadoras de ingresos, en otros casos se apoya el grupo este de las adolescentes, pues bueno, un poco de todo. La ayuda de emergencia, que es un poco el proyecto que nos también reúne hoy aquí, la ayuda de emergencia en las comunidades del Tigray, ¿no? Esto es ayuda de emergencia que se están dando en las casas salesianas de Macalé, Adua, Shiré y Adigrat. Esta ayuda de emergencia se inició ya con el COVID, o sea, en el COVID ya se mandó ayuda de emergencia para las familias que estaban, bueno, pues que experimentaban con más virulencia los efectos de la crisis global en aquel momento en las comunidades del norte. Y allí ya se distribuyó también en otras comunidades de Etiopía, pero también mucho en las del norte, bastante ayuda humanitaria para estas familias. Luego, con el inicio del conflicto también. Los salesianos, como había dicho antes Georgina, llegaron a Etiopía en 1976 o 75, ahora no recuerdo, pero y llegaron al Tigray. Entonces ellos jugaron un papel bastante relevante en la hambruna de 1984, llevando insumos, llevando alimentos que luego distribuían tanto los propios salesianos como otras congregaciones de la Iglesia Católica que están presentes en el territorio, ¿vale? Por ejemplo, pues con las Hermanas de la Madre Teresa, pues con otras, con las salesianas también, por supuesto. Y bueno, y otras congregaciones tanto de sacerdotes como de monjas, ¿vale?
Entonces, un poco ahora también habían vuelto a asumir de alguna manera este rol, ¿no? Porque sí que cuentan con la capacidad logística para hacerlo. Y eso han estado haciendo este año. Yo creo que al momento la ayuda, no sé, precisamente en estas semanas, por todos estos problemas que han tenido en Addis Abeba, supongo que por el momento, en este momento, está suspendida. Pero apenas podrán, pues sí que se ha podido dar en verano. Yo sí que sé que sí que se mandó mucho. Y bueno, y entiendo que una vez que se solvente la circunstancia particular de esta investigación que les están realizando, pues lo retomará, ¿vale? Y vale, entonces un poco como... Espera que dejo de compartir, porque yo creo que ya dejo de compartir. Vale. Y entonces, pues sin más, yo hasta aquí casi he llegado y ahora, si os parece, abrimos por lo menos un ratillo de diálogo. Solo comentaros que los proyectos que estamos apoyando pues son proyectos bueno, que parten de realidades muy asentadas. Incluso, como os comentaba, la ayuda de emergencia se asienta sobre comunidades que tienen una larguísima trayectoria en el Tigray, en este caso, y que tiene también muchísimo apoyo de la población local. Yo hace 1 o 2 meses, uno de los bombardeos que se vivió en Macalera, muy cercano al Don Bosco, ¿no? Y me llamaba la atención cómo en redes sociales había mucha gente que decía, hombre, ¿cómo han ido a bombardear allí tan cerca del Don Bosco? Entonces, bueno, para que seamos conscientes de que apoyar a estas comunidades y a las familias a las que ellos están apoyando, pues que en este momento yo creo que es algo que tenemos que hacer, aunque sea complicado, ¿no? Y ya está. Ahora ya os dejo la palabra. ¿Me oyes? Ahora sí. Querría preguntarte si en todo este conflicto Europa tiene algo que ver o que decir o hacer. La Unión Europea también ha intentado la mediación y por ahora también con escasos resultados. De momento lo más sí que, a ver, sí que se están reuniendo porque sí que ahora se plantea la cuestión de que la Unión Europea va a tener que decir algo sobre las violaciones de derechos humanos. De momento, lo más relevante que han hecho fue retirar la misión de observación de las elecciones. Había una misión de observación que va siempre a las elecciones y como el gobierno etíope no accedió a algunos requerimientos que planteaba la Unión Europea para la seguridad de los observadores, por otro lado, pues retiraron esa comisión de observación de las elecciones, con lo cual, pues del resultado de las elecciones de 2021, pues no te queda otra que creerte lo que afirma el gobierno central. Se están reuniendo todavía, sí que han expresado la preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están produciendo, sí que llaman a una resolución pacífica del conflicto, pero de momento no. El que mayor partido ha tomado ha sido Estados Unidos, que sí que ha iniciado una serie de sanciones al gobierno etíope, o sea, sanciones económicas y restricciones a las exportaciones. ¿Y los trabajadores siguen allí o los han evacuado o cómo están? Los trabajadores extranjeros me refiero. En este momento, no, los misioneros siguen allí todos. Una cosa, sí. Los misioneros siguen allí. De los trabajadores extranjeros, los que tenían familias sí que han sido evacuados. Pero esto también, estoy hablando de Addis Abeba. Los del Tigray, pues el que se fue, se fue. Y en el Tigray ahora no sé si hay alguna ONG que esté operando, porque allí también con el asesinato de la cooperante española y de los dos compañeros suyos de equipo etíopes, las ONGs, hay algunas que hay Médicos Sin Fronteras, yo creo que en ese momento se retiró de la zona. Y las ONGs en Addis Abeba y las organizaciones internacionales sí que han recomendado la evacuación del personal, sobre todo del personal no esencial y especialmente de los que tienen familia. Pero también así hablando informalmente con la gente parece que era un poco demasiado alarmista la cosa.
porque realmente se dijo que los rebeldes iban a entrar hace un mes en Addis Abeba y los rebeldes pues todavía les queda bastante para llegar a Addis Abeba y ya veremos, sin más. ¿Tenéis más dudas? No sé, también por compartir un poco qué os ha parecido, ¿no? Que si, no sé, si sabíamos esto que está pasando, si no, si, no sé, que compartamos también un poco nuestras sensaciones, yo creo, ¿no? A mí me ha llamado la atención con la seguridad con la que Teresa comparte con nosotros pues, la realidad de Etiopía, la cual yo desconocía totalmente, y, y me llama la atención o sea, la realidad tan cruel, vamos, tan cruel, tan de conflicto, tan de situación armada, etcétera, etcétera, que yo personalmente no tengo ni idea de que eso está pasando allí, ¿no? Y Teresa habla como, bueno, pues hace 2 semanas ha pasado esto, hace 3 semanas. Claro, entiendo que ella, pues su vinculación personal con la zona, pues le hace estar al día de todo lo que está pasando. Pero es verdad que momentos como estos hacen falta también para decir, oye, que hay muchos lugares en el mundo donde, donde se están viviendo unas situaciones que prácticamente pasan desapercibidas en nuestro círculo más cercano a los niveles en los que nos movemos, ¿no? Y es verdad que hay que tener esa bombillita encendida para que seamos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando por ahí, ¿no? Y yo personalmente reconozco que esa bombillita no la tengo, ¿no? Y me hace falta que de vez en cuando haya alguien que me recuerde todas estas cosas, porque no son cosas de el año 1500, son cosas que están pasando, como ella ha dicho, ¿no? Esta semana pasada, hace 3 semanas, hace un mes, hace un año, o sea, tampoco es algo que está pasando. Y cómo eso está influyendo en toda la realidad que a día de hoy se vive allí en Etiopía, ¿no? Unido eso pues a todo lo que tiene que ver con la situación de pandemia, con esta realidad que nos ha tocado vivir en general, pero aquí estamos mirándonos el ombligo un poco por, por las vacunas, las no vacunas, y sin embargo pues hace falta que alguien nos llame un poco a la atención para decir, oye, que hay más cosas aparte de esta realidad, ¿no? No, creo que Teresa no lo ha dicho. La idea de este webinar era contactar directamente con los salesianos allí. Las comunicaciones por culpa de este conflicto pues se han cortado y no era posible, ¿no? De hecho, nuestra idea era esa, entonces hemos ido como cada vez posponiéndolo más, con la esperanza de que en algún momento hubiera posibilidades de contactar con ellos directamente, porque bueno, también porque creo que es como más llamativo, ¿no? El contar con la presencia de ellos, ¿no? Más allá de que, por supuesto, Teresa nos lo ha explicado todo fenomenal y lo conoce de primera mano, pero bueno, también por lo bonito, ¿no? De compartir con los salesianos este ratito, ¿no? Pero ya os digo que no, que lo hemos ido posponiendo y ya veíamos que, bueno, que iba a terminar el año. Dependemos al final de financiaciones públicas. Este proyecto está financiado por Diputación de Badajoz y bueno, y al final pues la situación no lo ha permitido, ¿no? Entonces imaginar cómo tienen que estar viviendo ellos allí para que ni siquiera puedan conectarse a una sesión y explicarnos lo que pasa, ¿no? Sí, de todas formas, tampoco querría yo que os quedarais con la idea de esta Etiopía en guerra, ¿no? Porque Etiopía tiene una tradición muy impresionante de convivencia interétnica e interreligiosa.
Entonces, lo que más a los que lo seguimos de cerca y a los que, bueno, a los que de alguna manera tenemos allí un pedacillo de corazón, lo que más duele es esto, ¿no? Que realmente esta no es Etiopía, ¿no? Este conflicto, este llamado al odio, esto no es lo que es ese país. Y bueno, y esperemos que dure lo menos posible, ¿vale? Sobre los salesianos, pues ellos sí, efectivamente, ahora la gente no es libre de hablar. O sea, sí, como os decía, sí que se está combatiendo en redes sociales, pero esto no quiere decir que haya libertad de expresión en este momento en Etiopía. Entonces, por eso, también más allá de las posibilidades técnicas que van y vienen, pero tampoco es, en este momento nadie de las personas que están allí puede opinar públicamente, ¿no? Esta es un poco la realidad que hay. Pero ya os digo, es un país fascinante y es verdaderamente una pena que en este momento estén en este conflicto, ¿no? Hola Teresa, gracias por tus explicaciones. Creo que, como decía antes, ¿no, Inés? Nos acercan mucho, ¿no?, a esta realidad que conoces bien de cerca de tantos años, de haberla vivido allí. Yo quería preguntarte justamente con esa falta como de información, ¿no?, y de comunicación que nos está llegando, ¿qué fuentes ahora mismo, dónde podemos, ¿no?, conocer un poquito más de esta realidad que se está viviendo allí? No sé si, ¿no?, alguna, ¿no?, qué prensa o qué medios, si realmente, ¿dónde Pues, podemos, ¿no?, informarnos un poquito más? pues está cuanto menos complicado, ¿eh? Porque, bueno, pues sí, sin más. La CNN, por ejemplo, la CNN es una que suele dar informaciones, pero la están acusando de estar en uno de los lados del conflicto. Prácticamente hay varios sitios, o sea, yo por ejemplo sigo uno que se llama, por si queréis profundizar, lo que pasa es que está todo en inglés, que se llama Ethiopia Insight, que está solo en internet, es un medio online. De hecho yo creo que está alojado fuera de Etiopía, pero sí que escriben etíopes, además es digamos, de los dos bandos, ¿no? Y presentan análisis bastante, yo creo, imparciales. También hay, pues, incluso, ¿cómo se llama? La revista de los Migricias, Mundo Negro en España también ha publicado alguna cosa, que es la revista de los combonianos. Bueno, es un poco irse enterando. Yo al final prácticamente todo lo que leo, de momento lo cojo con pinzas y luego veo si una persona de la que me fío lo da medio por bueno y demás, pero incluso para mí es complicado, ¿eh? Yo, por poneros un ejemplo, yo pensaba que ya no quedaban salesianos detenidos y hace 2 días pues alguien mandó un mensaje de ya han liberado a fulanito, ya están todos fuera. Ah, vale, bien, 3 semanas después. Y sobre el conflicto, pues bueno, sí, al final a España, es verdad que entre España y Etiopía no hay un vínculo histórico, como a lo mejor puede haberlo con Italia, y no hay tampoco una diáspora fuerte etíope en España. En España creo que hay 100 y pico residentes etíopes, no hay más. Entonces esto hace que tampoco sea un país que desde el punto de vista informativo vaya a ocupar mucho espacio aquí en España, ¿no? Porque no hay ni un gran intercambio comercial, la comunidad española en Etiopía también es muy minoritaria. O sea, más allá de las ONGs, es que tampoco hay un vínculo histórico entre los dos países. Esto hace que en España pues, tampoco se le dé mucha relevancia a este conflicto o a la realidad etíope en general, ¿no? Pero bueno, el otro día volvieron a pasar españoles por el mundo en Etiopía. Teresa, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Simplemente quería que me dijeses así de primera mano si, por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp o el mismo correo electrónico en las zonas de Tigray está tan vetado como para en mucho tiempo no conseguir contactar con nadie. Y si eso se debe a que el amigo Abiy
pues tiene una cierta experiencia o ha sido una de sus profesiones o sus trabajos importantes el tema informático, y quizá esto hace que solo trabajen mejor y tengan más aislado a la zona de Tigray. A ver, Etiopía siempre ha tenido censura en las redes sociales. O sea, siempre, esto siempre. De hecho, había un sistema de censura de Internet en general similar al que usaban el gobierno chino. Era lo mismo. De hecho, usábamos y se usaban las mismas aplicaciones para superar estas censuras. Cuando llegó Abiy, lo primero que hizo fue abrir el Internet. En ese momento, y de hecho ahora, salvo en el Tigray, en el resto de Etiopía siguen teniendo internet y se sigue teniendo acceso a redes sociales. En el Tigray es que han destrozado las comunicaciones, o sea, y se acusan los dos bandos de haber dañado las infraestructuras. Entonces, supongo que sí, no deben de tener ni línea telefónica terrestre. Dependerá de las zonas y de los días, pero allí es una cuestión de que han destrozado las infraestructuras los dos bandos. Sí. Oye, Teresa, otra cosa que me inquieta. Se hablaba cuando, a finales de este verano, como que una de las armas de guerra más potentes que usaba el ejército federal era evitar que los campesinos de Tigray pudiesen cultivar sus tierras. De hecho, parece ser que alguno intentaba por la noche, como podía, intentar pues labrar los campos y prepararlos, pero parece ser que después, en el momento que se enteraba el ejército, aquello lo destrozaban. ¿Se tiene alguna previsión en cuanto a qué consecuencias va a tener esa falta de cosechas? Lo que pasa es que yo tampoco estoy tan convencida que fuera solo el Ejército Federal. El hecho es que en verano, el alto el fuego, en teoría, que hubo, los del Tigray dijeron que era porque iban ganando. El gobierno central dijo que era para que se pudiera cosechar, efectivamente. De hecho, no se llegó a cosechar. O sea, por los unos, claro, es que allí depende de las zonas, de los conflictos. Cada uno cuenta, pues eso. Sí, es complicado en este momento, por lo menos para mí, obviamente, que estoy desde Huesca, el dirimir responsabilidades. Obviamente sí que se han acusado los dos bandos de tanto impedir la cosecha como de impedir la llegada de ayuda humanitaria. Y de hecho, hay camiones de ayuda humanitaria bastantes que han desaparecido y unos dicen que han sido los unos y los otros los otros. Entonces allí hay un problema, que se esté usando tanto el tema de la seguridad alimentaria como el tema de la ayuda humanitaria para desestabilizar y como arma de guerra, sí, se está haciendo. ¿Qué consecuencias? Bueno, las consecuencias ya están allí, o sea, sí que dicen que están ya falleciendo personas, niños de hambre, ¿no? Cuando ya se registran fallecimientos por malnutrición es que estamos ante un conflicto verdaderamente agudo, ¿no? Entonces, las consecuencias están allí ya, y de recuperación, pues primero que acabe y luego ya supongo que se pondrán con la recuperación. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna inquietud más que queráis compartir. Bueno, pues agradecemos a Teresa su vocación, su tiempo, su disponibilidad siempre y de verdad que es que no sabemos cómo agradecértelo, sobre todo las técnicos del área de cooperación que siempre te tenemos ahí cerquita. Y al resto, pues nada, muchísimas gracias sobre todo por tener esa inquietud, ¿no? Cuando ha dicho Inés, yo no tengo esa bombillita, pues yo creo que sí la tenéis, ¿no? Al menos ese interés por saber qué está ocurriendo, todas las personas que estáis aquí en esta sesión lo tenéis
y os agradecemos muchísimo esa sensibilidad. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, pues nada, podéis contactarnos a mí o a Teresa o a Pilar, que es la persona que tenemos de referencia en Badajoz. Y nada, esperamos que os haya gustado. Si alguien quisiera, me parece que ya recibimos muchos emails con muchas encuestas, entonces algo sencillito, si alguien quiere mandarnos su opinión sobre esta sesión y alguna idea que podáis aportar para que las próximas sesiones las mejoremos, pues os lo agradecemos muchísimo. Lo podéis mandar al correo electrónico donde os habéis inscrito y tomamos nota para que la siguiente sesión la podamos mejorar. No sé si Teresa quieres añadir algo más o alguien quiere añadir algo No, más. solo que, bueno, que muchísimas gracias a todos. Igual ha sido un poco tostón, pero bueno, ya, ya estáis imbuidos de Etiopía. Y bueno, dar muchísimas las gracias porque al final, pues los que, de lo poco que podemos hacer, pues es esto, ¿no? Y entonces, pues también aprovecho para los que recéis, pues que recéis también por la gente de Etiopía, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Gracias. Elena, ¿cierras tú para que se pueda grabar la sesión, por favor?